muchísimo se habla de la polarización en general y más aún en campaña. Pero lo cierto es que las personas que aspiran a gobernar el país, ya sea desde el Parlamento o desde el Ejecutivo, tienen que dialogar con los oponentes políticos, tienen que conversar. Pero en campaña, tal vez, sea el momento para confrontar sus argumentos en determinadas posturas. Hemos tratado de conseguir a dos considerados extremos del espectro político para que debatan. Estamos hablando de dos jóvenes aspirantes al Parlamento. Una de ellas es Lucía Albites, que es candidata al Congreso con el número 16 por Juntos por el Perú, el partido que está, cuya cabeza es Verónica Mendoza en términos electorales. Y vamos a conversar también con Rosángela Barbarán. Ella es candidata al Congreso con el número 8 por Fuerza Popular. Juntos por el Perú y Acción Popular presentes aquí, representadas por dos jóvenes mujeres peruanas. Buenas noches a ambas. ¿Me escuchan? Buenas noches, René. Sí, sí te estamos escuchando. ¿Usted, Lucía, me escucha? Hola, qué gusto. Parece que Lucía Albites no me escucha. Sí, te escucho, René. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Empecemos con el tema de la nueva Constitución, ¿no? Que es una idea, una propuesta ya de varios partidos, pero que quien tomó la iniciativa fue Juntos por el Perú. Quien se está haciendo más cargo de esta propuesta es ese partido. Entonces, quería preguntarle a Lucía Albites si eso es como la bandera de la propuesta de ustedes, una nueva Constitución. Sí, René, lo que hay que decir es que nosotros venimos desde hace mucho tiempo impulsando el debate de una nueva Constitución, de que debemos debatir esos cimientos que como sociedad peruana nos ordenan. Damos la bienvenida a otros candidatos y a otros partidos que hoy día quieren también discutir sobre nueva Constitución, que lo plantean como parte de la agenda y nos alegra que sea parte de la agenda pública y de la agenda electoral. Creemos que esto ha sido gracias a la gente y sobre todo a la juventud movilizada en el marco de las protestas de noviembre del año pasado, ¿no? Y que ha evidenciado también la pandemia en el sentido de ver y de poner en altavoz las profundas brechas estructurales que tiene nuestro país, ¿no? Donde por años fuimos supuestamente el paladín en América Latina de crecimiento, pero que sin embargo fuimos incapaces de garantizar a la población derechos fundamentales, derechos básicos, como salud, como educación, como acceso a Internet, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Y que lamentablemente esta Constitución, hecha en 1993, hecha por una dictadura, hecha por Fujimori, por Montesinos y por toda, ¿no?, ese séquito que en su momento controló el país, está caduca, no ha funcionado. No solamente nació en un momento viciado, sino que no ha funcionado porque no ha podido darle al país, a sus ciudadanos y a sus ciudadanas, derechos fundamentales. No les ha podido dar vida digna. Lucía, por favor, y esto también va para Rosángela, calculen sus respuestas 1 minuto cada una, por favor. Vamos a tratar de ser lo más justos posible. Rosángela, acabas de escuchar a Lucía Albites. ¿Cuál es tu respuesta respecto al origen de la Constitución del 93 y a la necesidad de cambiarla en su totalidad, una nueva Constitución? Has escuchado los argumentos y el origen dictatorial, según ella. Bueno, un saludo a Lucía. Yo no sé si ella estaba describiendo la verdad a nuestro país. Quiero recordarle que fue la Constitución de 1993 la que nos sacó de una pobreza de 57.4% a los niveles que teníamos, ¿no? En el 2018, 20% aproximadamente. Hoy la pandemia nos ha llevado a cifras nuevamente mayores, en donde tendríamos que aplicar nuevamente el modelo que tenemos hasta el día de hoy. Ella se hablaba de brechas estructurales y sí, efectivamente, quien está a cargo, por ejemplo, de educación y salud, que hemos visto que no ha funcionado, es el Estado. Y es ese Estado que ellos quieren imponer, es ese Estado que ellos exigen en mayor proporción. Nosotros sí creemos que el libre mercado tiene que seguir, pero lo dice ya la Constitución, el artículo 61, en donde evidentemente se combaten las prácticas monopólicas que ya siempre lo he escuchado en los diferentes medios indicar, ¿no?, del abuso de los grandes. Pero ya está contemplado en la Constitución. Yo sí quisiera saber, ella
puntualmente, ¿qué le gustaría cambiar de la Constitución? Lo de la nueva Constitución me parece una atrocidad y mucho más en esta realidad, pero sí me gustaría conocer qué puntos de la Constitución, qué artículos le gustaría modificar. Y ahora le preguntamos, bueno, ella, el movimiento y otros quieren cambiar toda la Constitución, pero el origen, según muchos, de la Constitución del 93 es dictatorial. ¿Compartes esa postura? Evidentemente no. Por supuesto que no. La Constitución del 93 no fue hecha exclusivamente por el presidente Alberto Fujimori. Fue una Constitución consensuada y además fue ratificada en un referéndum en donde toda la población votó a favor de la Constitución. Okay. Dictatorial es lo que está viviendo hoy Venezuela y Cuba, y evidentemente no vamos a permitir el avance de esas ideas que, bueno, en este caso Lucía está queriendo imponer, ¿no? Lucía, por favor. Lucía Albites. Sí, bueno, lo que creo que hay que decir es de que esa Constitución lamentablemente arrimó al Estado a un papel completamente acotado, a un papel que era subordinado a los intereses de las grandes empresas. Hemos visto en medio de la pandemia cómo clínicas han cobrado más de $500,000 sin que el Estado pueda hacer absolutamente nada. Hemos visto cómo precios de medicinas es clarísimo, pero ¿qué puntos concretos cambiarías? Ahora, es que lo que pasa, René, es que no se trata de cambiar un articulito. En los últimos 30 años, o menos de 30 años que tiene esta Constitución, se han cambiado más de 30 artículos, ¿no? Por reformas constitucionales. Y lamentablemente la situación no ha cambiado. Lo que tiene que cambiarse es el enfoque que tiene esa Constitución, que es un enfoque que al Estado lo arrima a un papel básicamente de mesa de partes del interés de ciertos grupos económicos, ¿no? Y que lo ha visto la gente que lo ve diariamente en sus bolsillos. Pero eso no pasaría por cambiar algunos artículos importantes, fundamentales, y no toda la Constitución, porque como vemos hay también un debate sobre el origen dictatorial o no de la Constitución, y eso polariza a ustedes y al electorado. A quien polariza, René, es básicamente el fujimorismo, ¿no? Y algunos sectores que quieren que las reglas de juego sigan siendo las mismas, porque la gente, de acuerdo a las últimas encuestas, está de acuerdo mayoritariamente con el cambio de constitución. Y nosotros lo que promovemos no es que nosotros escribamos una nueva constitución, lo que promovemos es que hacia el 11 de abril, que vamos a elegir al próximo o a la próxima presidenta del Perú, se le pregunte a la ciudadanía si quiere o no un cambio de constitución, que se aperture una segunda urna donde la gente pueda decir qué es lo que quiere. De acuerdo. Estamos en una situación donde lo que falta es devolverle el poder a la gente. Y esa es nuestra apuesta. En el Perú, la izquierda está acostumbrada a saltarse la democracia y a querer imponer. A mí me sorprende, por ejemplo, que hoy Lucía esté la derecha también, me vas a disculpar, pero la derecha también. O sea, las dictaduras no responden a izquierda o derecha, hay de ambas. Yo no estoy, la palabra dictadura la has usado tú. Yo me refiero a querer imponer una idea, ¿no? Porque ella evidentemente está a favor del cambio de la Constitución, pero yo sí le puedo decir que el Estado y la izquierda tienen una fijación con las grandes empresas, cuando en este momento lo que representa realmente el motor de la economía son las MIPES, y son ellas las que están olvidadas, son ellas en donde nosotros debemos fijar nuestros ojos, son ellas a que el Estado tiene que apoyar y facilitarle para que puedan, por ejemplo, formalizarse. Y en vez de estar pensando, ¿no?, en un impuesto que vaya directo a las grandes empresas, yo estaría pensando en quitarle los impuestos a las pequeñas empresas para que ellas puedan acceder hoy a la economía formal sin un gasto como el que se les exige en este momento, ¿no? Entonces yo creo que para hablar nosotros de querer cambiar el país, hay que saber específicamente qué nos gustaría cambiar. Esa Constitución que ella señala es la que ha permitido que hoy puedan acceder, bueno, en este caso el presidente saliente puede acceder a un bono por endeudarnos por 100 años. Sin esta Constitución yo no considero, no me imagino más o menos la Constitución que ella quiere, porque finalmente ni siquiera especifica qué es lo que quiere. De acuerdo. No, yo no me imagino, por ejemplo, al mismo Estado. Tenemos que pasar a otro tema. Antes para Rosángela, ni siquiera permitirías o estás de acuerdo con que la gente decida en un referéndum. La gente decidió por la Constitución que tenemos. No, pero le pueden preguntar de nuevo. En un referéndum fraudulento.
Ajá. Yo creo que la gente en sus casas, hoy que está mucho más interesada y vigilante en la política, sabe perfectamente, y la gente va a indicar lo mismo que te estoy diciendo yo, ¿no? No hace falta desmoronar algo que funciona a puro gusto de un sector de la población, que yo creo que es una minoría. De acuerdo. Ahora vamos a pasar a otro tema también. O sea, quiero decir, es imposible que se pongan de acuerdo. El electorado va a tener que dirimir, ¿no? ¿En qué podrían estar de acuerdo ustedes? ¿En qué? Yo creo que podríamos estar de acuerdo, que lo he escuchado, es en la defensa o en la participación política de las mujeres, en la defensa y en la lucha, ¿no? Y protección de las mujeres. Bueno, aquí sí tengo que decir que Lucía tiene ventaja, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de acoso político, cuando una fujimorista es acosada, todo el mundo es, como bien lo dijo una congresista, ¿no? Ciega, sorda y muda, ¿no? Pero eso es, por ejemplo, yo creo que la lucha que podríamos tener en conjunto. No sé si Lucía me da la razón. Lucía, ¿estás de acuerdo con Rosángela en eso? Lamentablemente, René, yo creo en la consistencia y en la coherencia. Lamentablemente, el fujimorismo ha sido uno de los partidos más obstruccionistas en lo que respecta a los derechos de las mujeres. Cargan sobre sus espaldas las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres, cargan en sus espaldas en que sus anteriores bancadas hayan defendido, por ejemplo, a los hermanitos que negociaban con la libertad de violadores de niñas, cargan sobre sus espaldas la negación del enfoque de género que traería mayor igualdad. Por eso vamos a centralizar, por eso vamos a centralizar el debate en la libertad a la mujer para decidir sobre el aborto, en la despenalización del aborto. Conocida es la postura de Juntos por el Perú a favor de despenalizar el aborto. Así es, ¿por qué? Porque lamentablemente el aborto es un problema en nuestro país, en el mundo, nos guste o no, es algo que sucede. Y lo que viene sucediendo es que son las mujeres más pobres las que mueren en abortos clandestinos, son las que ven afectada su salud sexual, reproductiva, de por vida, por abortos mal practicados. El Estado tiene que garantizar el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. No pueden seguir muriendo o viendo afectada su salud a las mujeres por el hecho de decidir sobre sus cuerpos. Claro argumento. Nada ni nadie puede obligar a una mujer a continuar un embarazo que no desee. La mujer debe decidir sobre sus cuerpos. Está claro el argumento. Rosángela, por favor, sobre el aborto, Bueno, sobre la despenalización del aborto. Quiero indicarte que sobre mis espaldas no cargo nada y estoy justamente aquí como muestra de la verdadera meritocracia que existe en Fuerza Popular. Personalmente, y es la posición, uno de los principios de Fuerza Popular, la defensa del derecho a la vida desde la concepción. Y ese es un derecho que no se le puede quitar poniendo o anteponiendo ningún otro derecho. Evidentemente, también hay que proteger a las mujeres. Y cuando hablamos de proteger a las mujeres, fue justamente el gobierno de Alberto Fujimori el creador del Ministerio de la Mujer. Además, que fue él quien le dio la libertad a la mujer de decidir sobre su cuerpo a través de métodos anticonceptivos gratuitos. Evidentemente, ella tiene sus fuentes. Yo también le invito a leer la verdad de una mentira, quizás pueda contrastar y finalmente sacar la conclusión que ella desee. Pero más allá de eso, yo sí siento que es el momento de que las víctimas no se hagan culpables, sino que el culpable tenga que pagar sus responsabilidades, porque muchas veces se utiliza, ¿no?, a la mujer víctima de violencia sexual para intentar utilizar o despenalizar el aborto y tomarlo como precedente para en un futuro despenalizarlo totalmente, como es lo que ha pasado en Argentina. Lo que tenemos que debatir es la cadena perpetua para violadores. Lo que tenemos que debatir según usted, eso es lo que se tiene que debatir según usted, pero muchas mujeres quieren que se debata la despenalización del aborto, ¿no? Justamente ese es el debate. Evidentemente yo te estoy contando mi postura, porque es a la mujer a la que hay que proteger. Evidentemente tenemos, en el caso de violación tenemos a dos víctimas, ¿no? Tenemos a una mujer y también tenemos a un concebido, y es a él también al que deberíamos proteger. Esa es mi posición, y sí siento que el peso de la ley tiene que recaer en el miserable violador. De acuerdo, proteger acusar, sancionar al miserable violador, por supuesto, pero ¿qué pasa con la mujer, con su derecho a decidir sobre su propio cuerpo? Ellas utilizan mucho el argumento, las que están a favor de despenalizar el aborto, de que no son incubadoras, que su función en esta vida no es incubar otros seres.
Yo no creo que seamos incubadoras, pero sí la naturaleza nos ha permitido a nosotros concebir. O sea, eso no lo elegí yo. O sea, yo hoy soy madre, ¿no? Evidentemente, y cargué el embarazo porque es lo que me tocó por naturaleza. Esto no se trata de que si somos o no somos. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle el derecho a elegir a la mujer mucho antes, permitirles. Yo también coincido con ella en el que pero no hay que debería ser una cuestión personal. No debería ser una cuestión personal que cada mujer elija. La decisión del cuerpo sí, por supuesto, la decisión de nuestro cuerpo sí. Pero el concebido no es nuestro cuerpo, no. Lucía, no es que, réplica, bueno, por favor. me quito algo y está. Ok, réplica, por favor. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que no se trata de que yo tengo mis fuentes y Rosángela tiene sus fuentes. Esa es permanentemente el discurso de los negacionistas, de los que quieren negar una realidad y negar una historia. De ambos lados. Es que es la Defensoría del Pueblo, son organismos internacionales. En el caso concreto de las esterilizaciones. Okay. Claro, los que han demandado al Estado peruano por las esterilizaciones forzadas hechas en la dictadura de Fujimori. ¿No? Que bajo el verbo y el discurso, en primer momento de supuestamente que las mujeres íbamos a decidir sobre nuestro destino, lo que hizo fue esterilizar a más de 300.000 mujeres en contra de su voluntad. Está claro, y siguen las investigaciones, Exacto, sí, pero claro, quería mencionarlo, René, porque sí me parece una falta de respeto a la ciudadanía, una falta de respeto a los jóvenes, a las familias, que se nos siga mintiendo y se siga tergiversando la historia como en los peores momentos de los 90. Y sobre el aborto, sí, nosotros desde Juntos por el Perú está dentro de nuestro plan de gobierno la despenalización del aborto hasta las 12 semanas y no legalizar el aborto legal, seguro y gratuito. Está claro, obviamente pero eso tiene que ir acompañado de educación sexual. Me gustaría que contrarrestes el argumento de Rosángela que le da un valor absoluto, total al concebido, ¿no? Por sobre la mujer. Claro, que es el argumento permanente de los antiderechos y de que los que quieren seguir haciendo de la maternidad un mecanismo de control y dominación hacia las mujeres. Yo soy madre y elegí ser madre y quisiera que todas las mujeres puedan elegir ser madres y no que sean obligadas porque el Estado simplemente prohíbe, las sanciona y las criminaliza por decidir sobre sus cuerpos y decidir si no quieren continuar con su embarazo. Yo le preguntaría a Rosángela, o sea, ella está de acuerdo que una mujer muera por un aborto mal practicado. Está de acuerdo con algo que sucedió hace unos meses, que una mujer venezolana se aventó de la ventana de un hospital porque iban a llamar a la policía porque habían descubierto en el hospital que se había inducido, mejor dicho, un aborto. Eso es lo que trae la penalización del aborto. Persecución, en sanción, cifras, ¿no? muerte. En cifras, las cifras existen, ahí están. Las cifras existen, René, para ahondar en eso, del 2015 al 2019 han nacido más de 5.000 niños de madres menores de 14 años. El Perú no puede pensar en el desarrollo cuando siga teniendo esta realidad. Pero es un asunto muy complejo. ¿Podría indicar algo? Sí, es un asunto muy complejo para, digamos, los sectores conservadores, por supuesto, Rosángela. Para terminar el tema. Que, o sea, me encanta igual el ímpetu que ella tiene en defensa de la mujer, pero yo creo que el problema de fondo radica en la no utilización, por ejemplo, por un lado de métodos anticonceptivos, por otro, en que existen miserables violadores que siguen atentando contra el cuerpo de niñas, jóvenes, inclusive niños, que no siempre terminan en un embarazo. Ahí es donde tenemos que nosotros ponerle énfasis. Eso es lo que tenemos que atacar. Una vez que nosotros habíamos contrarrestado eso y vemos que no funciona, bueno, vayámonos a debatir las medidas más tajantes como la que tú exiges, pero mientras no hayamos hecho nada no podemos irnos al extremo. Ya, pero en el camino siguen muriendo muchas mujeres, ¿no? Pero bueno, tenemos que pasar a otro tema, esto va para largo, es casi una discusión metafísica, pero bueno, vamos a hablar ahora de el otro tema que seguramente las coloca en extremos, el matrimonio, y utilizo la palabra matrimonio igualitario, entre personas del mismo sexo. Rosángela. Yo considero que en nuestro país todavía tenemos un tema pendiente, por ejemplo, y no solo con las personas del mismo sexo, sino con diferentes sectores. Yo también represento una población minoritaria, se podría decir. Pero siempre habla usted de temas pendientes y no ataca el fondo del asunto. Igual con el tema del aborto habla de los temas pendientes, con los miserables violadores, es correcto, es entendible, y ahora de otros temas pendientes, pero al grano. Hay muchas personas que quisieran que se legisle sobre eso.
yo sé que tú de repente, de manera personal, también tienes una posición, pero quiero indicarte la mía porque no estás cortando a Lucía y te pediría tampoco, bueno, que guardes el mismo respeto conmigo. El tiempo es el mismo, Rosángela, el tiempo es el mismo y es un dato objetivo a tus interpretaciones. Adelante, por favor. Mi posición, como te digo, tenemos todavía un camino pendiente y siempre lo he indicado respecto, por ejemplo, a la unión patrimonial, que yo sí siento que no puede ser posible que una persona, ¿no? Muera y simplemente no se le reconozca el derecho de haber convivido con otra durante todo el tiempo de su vida. Y es que sí, en el Estado tenemos que tomar esos casos y hacer que la lucha sea real. El matrimonio igualitario, personalmente, estoy en contra, pero sí me gustaría darles una opción en donde ellos puedan suplir ese derecho que les está haciendo falta. No que la podría misma, ser la unión patrimonial que dice. No la misma que tenemos tú y yo, por ejemplo. No te o sea, logré escuchar, discúlpame. ¿No estarías dispuesta a darles la opción a la comunidad LGTB, la misma opción, el mismo derecho que tenemos usted y yo? ¿Qué derecho tenemos usted y yo? De poder casarnos y llamar matrimonio a ese acto jurídico. No es el nombre, sino es el hecho, es lo que les corresponde por derecho. Y yo creo que ellos tienen un derecho todavía pendiente que no se les está reconociendo, que es, por ejemplo, el poder compartir todo lo que ellos han creado como pareja, ¿no? Y se tiene que reconocer. Lucía, por favor, sí. Responde, y nos queda un último tema que es el enfoque de igualdad de género, que está también relacionado. Por favor, Lucía. Sí, no se trata de darles la opción, ¿no? Ese es el gran problema cuando no entendemos que se trata de situaciones que están enmarcadas en derechos, ¿no? Se trata de justamente reivindicar el derecho que tienen las personas no heterosexuales a formar una familia. No es solamente un tema patrimonial, económico, de que puedan compartir un patrimonio, cuentas, dineros, bienes. Se trata de que sean reconocidas por el Estado como una familia, como una unidad familiar, como somos reconocidos las personas heterosexuales que decidimos... Pero no podría ser un avance, no podría ser un avance, y aquí también le estoy interrumpiendo en virtud de las observaciones de Rosángela, también te interrumpo a ti, no podría ser un paso previo, la unión civil, y no de frente irse con el matrimonio, que es lo que muchos quieren, válidamente, por cierto. De ninguna forma, porque no puede haber tibiezas cuando se trata de derechos. No pueden haber medias tintas cuando se trata de derechos y cuando estamos ante un sector de la población sistemáticamente marginado. De acuerdo. Muchísimas gracias a ambas. Muchísimas gracias. Esperemos que no sea la última vez que escuchemos ambas posiciones extremas y ojalá que de llegar a cualquiera de ustedes al gobierno puedan conversar, porque eso es lo que queremos. Que ustedes, por ejemplo, conversen, sean capaces de llegar a consensos. Eso se los pido encarecidamente a ambas, por favor. Aunque sea 2 consensos. Muchísimas gracias a ambas.